definitivamente el sustento. Y nadie lo puede negar tampoco que la sexualidad lo creó también Dios como algo muy bueno, porque sabemos cuando Él dijo, eh, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y eso lo hizo en el sexto día. Luego de haber terminado, y se puso a evaluar toda su creación, y Él dijo, de aquí todo lo que hemos creado está bien hecho, es perfecto en gran manera. Entonces, Dios creó algo bueno y algo perfecto. Ahora, el problema surge cuando se convierten, por ejemplo, la comida o el sexo, se convierten en adicciones fuera del diseño divino, no como Dios lo estableció. Y allí nos trae problemas. Ahora, la clave está en recuperar el equilibrio. ¿Cómo? Solamente con la ayuda espiritual. Volvemos a ver dos temas principales, la adicción a la comida y la adicción al sexo. Ahora vemos la adicción a la comida. ¿Ustedes conocen de personas que sufren de bulimia o también de anorexia? En la bulimia, donde la persona quiere comer y comer y comer y comer y no se sacia de comer. Y otra vuelta que desisten de comer, quieren no asimilar nada y tratan en todo lo posible de dejar de comer. ¿Por qué? No es por casualidad, sino que tienen un problema. Entonces, no es solamente un problema la comida, sino es un problema de conflictos emocionales no resueltos. A veces señalamos con el dedo a la persona que sufre de este tipo de adicción, si nos burlamos o señalamos como juzgones. Sin embargo, esa persona en el fondo tiene problemas no resueltos que los arrastra desde el pasado. ¿Y qué hace cuando tiene este tipo de problemas? Trata de comer en exceso. ¿Con qué finalidad? A fin de escapar, a fin de disimular el dolor emocional que lleva por dentro. Entonces es importante cambiar la perspectiva sobre la comida. Se lo toma el comer y comer y comer o dejar de comer, tratando de solucionar un problema interno, pero no es posible por sí solos. Tenemos que tener un cambio de actitud. ¿Cómo así? Ahora, no se trata de evitar pensar en la comida, porque el que sufre de adicción a la comida, solo en la comida es su pensamiento. Nosotros le podemos decir, pero deja de pensar en la comida. ¿Por qué piensas cada rato en la comida? Pero no es así. Entonces, lo que se trata de ver es de que este problema de la adicción a la comida lo vean de una forma diferente. Ahora, ¿cómo, qué estrategia nos piden este tema? Dice, la estrategia es alabar a Dios por los alimentos antes de comerlos. Pero no esa oración que a diario nosotros hacemos en cada día, tanto en los alimentos del desayuno, del almuerzo, la comida. A veces oraciones que repetimos ya mecánicamente, te agradecemos Dios por los alimentos y luego bendícelos. A veces lo hacemos mecánicamente. Pero aquí nos dice, debemos alabar a Dios por los alimentos antes de comerlos. Por eso que en el título también decía la alabanza con la finalidad de ser gratos a Dios. Y aquí en el texto nos recomienda algunos ejemplos de oraciones. Por ejemplo, nos recomienda decir lo siguiente: Señor, te alabo por este alimento y el placer que me dará. Pero ¿cómo lo entendemos si la persona es adicta a los alimentos y con esta oración, Señor, te alabo por este alimento y el placer que me dará? Vemos que la persona cambiaría de enfoque de ver sobre los alimentos. Ahora, rompiendo el poder de la adicción. Sabemos que una adicción
es tremendamente poderoso. No, no es fácil salir de una adicción y muchas personas sucumben en las adicciones a diferentes cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos vencer nuestras adicciones? Mediante la fe y la persistencia, cuyos elementos en la vida cristiana, en la vida de la persona, son fundamentales. La fe y la persistencia. Ahora, si somos adictos y oramos a Dios, por favor, libérame de esta adicción, no debe ser así. En lugar de pedir liberación, debemos agradecer por la victoria que Dios ya ha dado. Entonces, ¿cuál es la forma de manifestar nuestra fe? Creer en Dios, creer en Cristo, que si acudimos a Él en busca de su ayuda, nos va a ayudar a vencer las adicciones. Pero en nuestras oraciones ya debe ser por adelantado. Te agradezco por la victoria que ya tú me has dado sobre la adicción, en este caso la adicción a los alimentos. ¿Y cómo? ¿Y cuál es esa oración clave? ¿Cuál debe ser? Decir, gracias Jesús, porque este alimento ya no tiene poder sobre mí. Pero lo estamos diciendo en forma humana, no con la fe que Cristo lo está llevando a ese problema. Y si Cristo lleva nuestras cargas, Cristo lleva nuestras adicciones, sí va a ser posible vencerlas, sí va a ser posible superarlas. ¿Cómo manejar el fracaso? Toda persona que sufre de una adicción se siente fracasada, sufre, se siente encadenada a algo y pues la familia a veces no lo entiende, los amigos tampoco y sufre en silencio todo eso que lleva dentro. Ahora, todo adicto a veces es tratado en una forma inicial y trata de vencer con ayuda de los médicos, con ayuda de profesionales, trata de vencer sus adicciones, pero a veces pasan unos días, un tiempo y nuevamente recae. Y eso no es raro, eso sucede en todas las personas adictas. Por eso que dicen, es común recaer, pero no hay que vivir con la culpa, porque si se siente culpa, va a seguir el problema. Por eso que la persona para que trate de vencer la adicción, primerito tiene que reconocer su culpa. Ahora, ¿cómo demuestra que reconoce su culpa? ¿Cómo reconoce una adicción? A través de una oración de confesión. Cuando uno confiesa algo, confiesa un pecado, confiesa una adicción, porque reconoce él. ¿Y cómo lo hace? Mediante lo debe hacer. Por ejemplo, decir, Padre, perdóname por mi falla, pero te alabo porque aún me aceptas. Todos sabemos, Cristo dijo, cuántas veces se debe perdonar y Él es un perdonador por excelencia. Y nosotros a veces creemos que si somos pecadores acérrimos, ya no tenemos perdón. Cristo nos dice que no es así. Él siempre está llano a perdonarnos y a ayudarnos. Y Él nos acepta con nuestras fallas, con nuestras recaídas. Entonces, por eso que la clave es no rendirse y seguir luchando. Todo adicto se siente avergonzado de su adicción. Si una persona tiene bulimia, también tiene consecuencias. Cuando come mucho, tiende a aumentar de peso, aumentar de volumen. Y si sufre de anorexia, también tiende a adelgazar y adelgaza tanto y eso le produce vergüenza. Y cuando tiene vergüenza, puede reforzar la adicción a la comida y tiende a seguir comiendo más o también dejando de comer en el caso de la anorexia. ¿Y cuál es la estrategia? Dice, mirarse al espejo y agradecer a Dios por el cuerpo tal como es
No es fácil, pero se lo debe hacer así. Dice, ¿cómo se debe orar? Señor, te alabo por este cuerpo que creaste solo para mí. Y nos menciona o nos recomienda que debemos mencionar de repente las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, te alabo por estos brazos tan bellos que has creado en mí, solo para mí. Te alabo por esta barriguita que me has creado para mí. Te alabo por estos ojos, por esta cabeza, por las diferentes partes de nuestro cuerpo, porque Dios los ha hecho perfectos. Entonces, de esa manera, ir alabando a Dios a través de la oración y vencer las adicciones. Ahora, en conclusión, la alabanza transforma la relación con la comida. Aunque no lo creamos, menciona de que alabando a Dios con nuestras oraciones por la comida y las emociones, pues van a transformar, vamos a ir a transformar nuestras adicciones. Ahora, la clave está en la oración constante y la fe en la transformación divina. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos vencer nuestras tentaciones por sí solos. Necesitamos estar seguros que si acudimos a Dios con nuestras debilidades, Él es el que va a luchar para ayudarnos a vencerlas. Por eso, no te rindas. Nos dice Dios, Dios es el único que nos dará la victoria. Eso en cuanto a los alimentos, pero también hemos visto el tema superando la adicción sexual. Así como hemos dicho al inicio, Dios creó el alimento y dijo que de toda planta que estaba en el Edén, de toda planta que da frutos o da semillas, de todas esas plantas, le dijo a Adán y Eva, de eso vas a comer. Pero también les dijo, henchid y fructificar la tierra. Y por eso que él se creó el sexo. Sin embargo, se convierte en una anomalía cuando ya el sexo se convierte en adicción. Ahora, la adicción sexual es un problema complejo que requiere un enfoque integral y allí también hay la vergüenza y la obsesión, son factores claves que perpetúan la conducta adictiva. Ahora, la relación con otras adicciones. Dice, la adicción al sexo se asemeja a la adicción a la comida en cuanto a la búsqueda de placer para evadir el dolor emocional. Decíamos que la persona se vuelve adicta a la comida porque lleva problemas internos que arrastra desde muchos años atrás. ¿Y cómo lo hace queriendo evadir esos problemas? Con la comida, pero también lo hace con la adicción al sexo para evadir esos dolores emocionales. Ahora, para su recuperación se requiere autoanálisis y también se requiere apoyo profesional. El autor del libro no deja de lado la ayuda de profesionales en salud, profesionales en psicología, profesionales en consejo familiar, que van a ayudar en mucho también junto con la ayuda espiritual que Dios nos dé. Componentes de la adicción sexual. Y ahí nos habla de dos componentes. El deseo sexual, que es un deseo natural y programado biológicamente. No hay problema, se lo puede controlar. Pero hay también otro componente que es la lujuria. Y esa es la que nos lleva por el otro camino, camino de la adicción. ¿Y qué es la lujuria? Son fantasías y pensamientos obsesivos que generan adicción. Ya no son pensamientos sanos, sino pensamientos enfermizos, adictivos, que hacen daño a la persona. Y cuando hay ese tipo de obsesión, cuando hay ese tipo de adicción al sexo,
la persona también siente mucha culpa y siente vergüenza. Piensa que todo el mundo lo señala, se siente culpable y cada día se sume en ese problema. Y por eso la gente que le llama, dice, la sociedad condena más los pecados sexuales, lo que genera más culpa en la persona. Y genera vergüenza, y la vergüenza refuerza la adicción en lugar de ayudar a controlarlo. ¿Qué estrategias se pueden usar para superar la adicción al sexo? También como hemos visto en la adicción a los alimentos, a la comida, también aquí nos dice buscar ayuda en programas de los 12 pasos. Allá en el libro también nos hablaba cuáles son para romper adicciones. También orar para reconocer el deseo sexual sin obsesionarse y entender que la sexualidad es parte natural del ser humano. ¿Cómo romper el ciclo de la lujuria? Dice, no se trata de mirar hacia otro lado, sino de cambiar la percepción. Y el autor también nos dice que cuando hablamos de adicción sexual, mayormente le ataca a los varones, pero las damas tampoco están exentas de ello. En cambio, cuando hablaba de la adicción a la comida, decía, la adicción a la comida mayormente ataca a las mujeres. Aquí nos dice que es a los varones. Entonces, y eso sucede, pues, pero no se trata de mirar hacia el otro lado, sino de cambiar de percepción. Y aquí también nos da ejemplos de 3 oraciones claves para transformar la mirada. En, en Cajamarca existía el padrecito Rebasa, él era párroco de la iglesia de la Recoleta. Y él cuando conversábamos, cuando íbamos él vivía cerca, o la Recoleta está cerca al Instituto Superior Pedagógico, allí casi limitan con la Recoleta, y siempre los estudiantes acudían al padre para recibir consejos. Entonces el padre, cuando se entrevistaba con varones, nos miraba frente a frente, pero cuando eran estudiantes mujeres y se iban a consultarle para recibir consejos, no les miraba de frente, sino se regresaba a otro lado, pero no miraba a las señoritas. Les escuchaba, conversaba y todo, pero sin mirarlas. Y porque él dice, consideraba que en su mirada podría tener pensamientos nocivos, así que él evitaba esa forma de mirar. Y me hace recordar también aquí de donde no se trata de mirar hacia otro lado, sino de cambiar la percepción. Entonces, las 3 acciones que debemos usar para transformar la mirada, dice alabar a Dios por la belleza de la persona. Si conversamos y intercambiamos ideas con una persona de sexo opuesto, ¿qué debemos decir? O alabar a Dios por la belleza de esa persona. Pero qué raro podemos decir, sin embargo, es una manera de encontrar ayuda. Luego también pedir bendiciones para esa persona y recordar la liberación del poder de la lujuria. Recordar la liberación de la lujuria. ¿Cómo? Ya hemos visto que es por fe. Cuando oramos a Dios y le decimos, gracias porque ya me has liberado de la lujuria. Adelantamos el triunfo en nuestras oraciones porque estamos seguros que Dios nos lo va a dar. Pero así como en la comida, como en otras adicciones, cuando la persona entra a una sesión de cura, busca ayuda profesional, busca ayuda de Dios y empieza a sentir mejoría, sin embargo, a veces pasan los días y se descuida un poco
y recae nuevamente en sus adicciones. Y se siente tan culpable y ya no quiere regresar a pedir ayuda o se avergüenza más y aumenta su adicción. Sin embargo, dice, la caída no significa fracaso, es una parte del proceso. Dice, ¿cuántos no podemos caer o hemos caído? Sin embargo, hay que saber levantarse. Ejemplos lo tenemos muchos. Por ejemplo, el rey David. Él cayó en la lujuria, cayó en graves pecados sexuales, también en homicidio, calumnias, pero él supo levantarse y Dios lo perdonó. También sabemos cómo Pedro cayó cuando lo negó a Jesús, sin embargo, supo levantarse y Dios lo perdonó. En nuestras adicciones también podemos caer, no pensar que ya Cristo no nos va a perdonar, sino regresar con fuerza para pedir ayuda. También debemos enfrentar las recaídas confesando y recordando que Dios sigue considerando justo al pecador arrepentido y orar por fortaleza para la próxima vez, porque solos no vamos a poder luchar contra el mal. ¿Y cuál es la reflexión final? La superación de la adicción es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana. ¿Cómo se logra? Con esfuerzo y ayuda espiritual. Es posible recuperar el control. Ahora, el respeto por uno mismo y por los demás también es un aspecto clave para superar adicciones y las adicciones. ¿Cuál es nuestro cierre y recomendaciones? Buscar apoyo profesional, también así como se decía en cuanto a los alimentos, buscar apoyo profesional si es necesario. También practicar la gratitud y la alabanza como herramientas de recuperación y mantener la fe en el proceso. Mantener en la fe en el proceso de que Dios va a ayudarnos a vencer. Entonces, esto es el pequeño resumen que se ha podido hacer en cuanto al tema 31, que nos dice, ilustrando la alabanza y la acción de gracias, recuperación de adicciones a la comida y el sexo. Gracias por su atención.